Bienvenidos. De nuevo volvemos al andar de la historia de Cuba. Hemos comenzado este curso con dos presentaciones que deben servirnos de pilares para establecer las pautas que marcan la historia colonial de Cuba. Pues es parte de esa historia multicultural de una España que en 1492 estaba reunida políticamente y algo artificialmente también por el enlace de Isabel la Católica, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Años antes, y en ese año pues habían terminado la reconquista de tantos siglos. Es muy importante tener en mente que la España que coloniza el Nuevo Mundo, comenzando por las Antillas Mayores, y primero Santo Domingo y después va Cuba, y Puerto Rico y Jamaica, impone principalmente instituciones que eran dominantes en Castilla. Es una burocracia que el rey funciona a través de un consejo, y ahora en vez del Consejo de Castilla, pues va a ser el Consejo de Indias, que a su vez depende de audiencias en el Nuevo Mundo y que a estas les informan los cabildos y otros puestos menores de todo lo que pasa. Todos los niveles tienen que informar al rey, y el que a su vez disfruta del patronato real, lo que le permite compartir el poder con la Iglesia Católica, una situación que era muy conveniente en ese momento. La Iglesia y por tanto la corona defienden una ortodoxia cristiana, han expulsado a los hebreos en 1492, en el siglo XVI hicieron los mismos con los moros, y en 1609 ya van a expulsar a los moriscos, muchos de los cuales ya eran cristianos, pero seguían con sus prácticas y ritos musulmanes. Y esto entonces, a la vez que Europa está viéndose ante la reforma protestante, y España es la que lleva la bandera y los gastos de lo que se llama la contrarreforma, que es una reforma dentro de la Iglesia Católica que España va a liderar. También tenemos que recordar que la menuda población taína de la isla de Cuba sucumbe a las epidemias y a los abusos de los encomenderos españoles, y verdaderamente son muy pocas las figuras indias en yateras en Oriente. Sabemos que hay toda una población que es de ascendencia india, pero verdaderamente no juegan un papel mayor en la formación de esta nueva cultura. No así pasará con la población africana, aunque la población africana, a pesar de que entraron esclavos muy tempranos, verdaderamente no va a jugar un papel importante y sobre todo numérico hasta casi fines del 18. Cuba, después de la conquista de México y Perú con sus riquezas, básicamente pierde su población, y las poblaciones del interior sobreviven abasteciendo la flota, que es lo que permite a La Habana mantenerse como centro importante de esa carrera de Indias con los galeones. Después de establecidas las primeras villas en Cuba, en la segunda década del siglo XVI, lo que vemos es que Cuba sirve de base para explorar la tierra firme. Los indios desde Santo Domingo siempre indicaban que había mucha plata y mucho oro hacia el oeste. El chiste era, bueno, cuando menos lo dicen para que nos vayamos de aquí, pero no, lo decían en serio. Y de hecho, desde Cuba van a salir tres expediciones, de las cuales la última, en 1519, sale sin permiso, aunque dice que lo hace por el rey de España. Verdaderamente Hernán Cortés ha desobedecido a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, pero es el que llega a México y tiene éxito en la conquista del imperio azteca. Es cuestión de 2 décadas más y tenemos la conquista de los incas. La riqueza que los españoles hallaron en estos imperios era tal que yo creo que era mucho más de lo que los españoles habían imaginado. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el que estaba ya de vecino en el Caribe, que vivía en una isla como Cuba, que había venido con los primeros colonizadores,
y podía hacerlo, se iba, porque claro, había mucha más oportunidad de enriquecerse en una de estas regiones de tierra firme. Por lo que Cuba se despobla en muchos sentidos, y sí, siguen todas las villas originales y algún otro asentamiento, pero la isla es terriblemente pobre y quedan aislados. ¿Qué es lo que salva a Cuba del abandono y el olvido total? El puerto de La Habana, que es un puerto natural excelente y que va a permitir que esos galeones, ya no son carabelas, ahora necesitan galeones que puedan llevar el peso de esa plata y esas otras riquezas a España, y van a viajar en flota para protegerse a sí mismos. Y eso hace que el puerto de La Habana comience a cobrar importancia. Ya lo vemos hacia el 1530 y algo, y ya para mediados de siglo, verdaderamente, aunque Santiago sigue siendo oficialmente la capital hasta fines del siglo XVI, La Habana verdaderamente es la capital para todos los hechos prácticos. Entonces, las poblaciones del interior de Cuba sobreviven abasteciendo la flota, pues el régimen mercantilista no les permite, salvo algún permiso especial, comerciar con ni siquiera entre sí mismas, entre distintas partes de la isla, y mucho menos con las otras colonias españolas. Bien, entonces La Habana se enriquece del tráfico legal y la estadía de la flota. El interior sobrevive tratando de abastecer la flota y traficando con corsarios y piratas. Corsarios son aquellos que tienen el apoyo de alguna corona europea. Aunque ha quedado muy claro por los estudiosos que estos corsarios siempre tenían apoyo y negocios con piratas independientes también. Por suerte para nosotros, la historia oficial de Cuba ha quedado documentada en el Archivo de Indias, que eventualmente ya a fines del 19 quedó establecido en el antiguo Centro de Comercio de Sevilla. Y esa historia que está en el Archivo General de Indias, en la Audiencia de Santo Domingo en particular, son documentos que nos muestran como todos en el Nuevo Mundo, desde los burócratas hasta cualquier vecino, documentaba cualquiera de sus actos, siempre dando la imagen de que está al servicio del rey de España y, por supuesto, aprovecha para pedir alguna merced. Y es aquí donde llego a un libro que es muy interesante, un texto interesantísimo, del que ustedes estoy segura han oído hablar, que se llama Espejo de Paciencia. Espejo de Paciencia fue escrito en 1608, supuestamente por Silvestre de Balboa y Troya Quesada. ¿Por qué es este texto importante? Está escrito por supuesto, principios del siglo XVII, es una epopeya o poesía épica que narra hechos importantes y lo hace en un estilo renacentista, aludiendo a los dioses griegos y romanos, etcétera, aunque no por eso disminuye el papel de la Iglesia Católica. ¿Por qué es singular este poema? Primero, porque la figura central de la obra es el obispo Juan de las Cabezas Altamirano, que es el más alto representante de la Iglesia Católica en Cuba. Dos, porque Cuba se hallaba en medio de una crisis imperial, tratando de contener los avances primero de los franceses, luego de los ingleses y holandeses, y esto se debilitaba, debo decir, aún más por los contrabandistas, pues muchos de los locales sobrevivían y yo diría que sobrevivían bastante bien, algunos de ellos, gracias al contrabando. La primera vez que subimos de los eventos que se narran en la historia no fue, sin embargo, hasta el siglo XIX. Aunque el poema Espejo de Paciencia narra eventos que supuestamente ocurrieron, bueno, digo supuestamente porque así se creyó por mucho tiempo, en 1604, cuando el obispo de las Cabezas estaba haciendo su visita por Cuba
y fue secuestrado por piratas franceses, dirigido por este pirata Girón. Es interesante la historia de Girón o de los franceses porque automáticamente son presentados como herejes. De eso nunca estaremos del todo seguros, pero lo importante es que siempre que cualquier extranjero, ya sea inglés o francés, por ejemplo, esté en contra de la corona española, es porque es hereje. Por lo tanto, queda decidido para empezar que son hugonotes los franceses. Bien, hay un inglés en la historia y por supuesto ese ya pues ha abrazado a la doctrina católica. La obra por supuesto entonces tiene estos piratas que son los enemigos de España, todos son herejes y hay una relación estrecha del rey con la corona al que siempre alude. Los personajes como en las épicas renacentistas o las clásicas, pues nos ofrecen toda una relación de quienes participan en los encuentros, por qué luchan y las arangas que dan a los suyos en todo momento. En el caso de Espejo de Paciencia vemos que tenemos españoles peninsulares, más que algún extranjero establecido en Cuba, como Jacome Milanés, de origen italiano o milanés. Hay criollos. En esa época el término criollo no solo era para el hijo de peninsulares, sino para cualquiera que nacía en las Indias. Así es que los negros nacidos en Cuba, aunque fueran esclavos, se les refiere como negros criollos y todavía hay más que algún indio en estos grupos. La obra nos da detalles del contrabando y del rescate que tenían que pagar los locales para poder recuperar sus cosas. El contrabando muy a menudo era en carnes ahumadas y cueros, que era para lo que había demanda. Y recordemos que la industria ganadera es una industria que en un lugar en que hay mucha hierba y campos libres es lo más fácil, porque no necesita mano de obra, no necesita maquinaria o especialidades, que era el problema que tuvo la industria azucarera para arrancar en Cuba. La obra también, y a modo de los clásicos, da detalles de la flora y la fauna cubana. Tal vez no tanto a modo de los clásicos, sino también entrando en algo muy barroco a veces, ¿no? Yo digo que la obra abarca la totalidad de Cuba, excepto por las mujeres, porque las mujeres son ninfas que bajan de los árboles y bueno, de repente comen guanábanas o caimito, que son frutas tropicales. Otra cosa que me encanta de esta obra es que la trama se desarrolla en el interior de la isla y no en La Habana, que ya sabemos que es el centro importante y del que tenemos muchos más documentos, historia. La historia fue escrita en Santa María del Puerto Príncipe, Puerto del Príncipe en aquella época, que es interesante que haya 6 sonetistas o un grupo literario que se junta a versificar y escribir este tipo de versos. Y es en este grupo donde el escribano de Puerto Príncipe, llamado Silvestre de Balboa, pues prepara esta obra. Y que no sea ni en La Habana ni en Santiago, que es donde hasta ahora hemos visto otras muestras. Es una obra, como dije antes, muy renacentista, aunque ya aparece con ciertos barroquismos y frases exóticas por aquí y por allá. Así que es una obra que yo creo que capta la totalidad de la experiencia colonial en esos momentos, ignorando al capitán general Pedro de Valdés, que estaba en La Habana. Y como he comparado cartas en el Archivo de Indias, cartas de este capitán general al rey, carta de los locales al rey explicando por qué actuaron de cierta manera para justificarse, pues eso nos va dando un sentido de cómo ellos interpretaban esta vida. Ahora, ¿cuándo es que aparece este poema? Bueno, la primera vez que sabemos del poema es en 1837. Cuando uno de los jóvenes intelectuales que participaba en este grupo de nacionalistas cubanos, que algunos han llamado Generación del 38, pero definitivamente se caracterizaban por ser nacionalistas, cosa que estaba pasando mucho en Europa en esa época, son los románticos de esa época,
después de la época napoleónica y que están surgiendo estos romances tratando de recuperar un pasado anterior, ¿no? Pero lo publica en 1838, en realidad, el joven José Antonio Echeverría. Echeverría había nacido en Venezuela, pero se había criado en Cuba y era un maestro en Matanzas y había escrito y se puso a explicar que estaba escribiendo una novela, de hecho escribió algunas, y cuando la estaba escribiendo fue a la biblioteca de la Real Sociedad Patriótica en La Habana y allí encontró el manuscrito de una historia de Cuba que había escrito el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, uno de los obispos más importantes de Cuba, muy querido, siempre recordado porque se negó a obedecer los ingleses durante la ocupación en 1762 y los ingleses fueron directamente al obispado en La Habana y lo sacaron en una silla, lo montaron en un barco y lo mandaron al exilio en San Agustín, la Florida. Y eso siempre es una imagen, yo recuerdo de niña aprendiendo eso. Y bueno, sí, son los elementos fascinantes. Pero lo que nos dicen a los que estudiamos la historia a otro nivel es que era una persona que no se vendía al próximo que había llegado, ni negociaba cómo iba a ser con las iglesias, etcétera, durante este tiempo. De hecho, de su propio bolsillo acabó pagando cuando se fueron los ingleses para que devolviesen algunas campanas. Y en fin, era un personaje muy interesante. Había nacido en Santo Domingo y se había educado en La Habana, pero bueno, desde 1753 había sido obispo de Cuba y él escribió una historia de la isla y la catedral de Cuba que estaba inédita y este manuscrito incluía la copia hecha por él de Espejo de Paciencia, que él dice que la había encontrado en un cuaderno o librito. Entonces, enseguida que Echeverría encuentra esto, se lo dice a los de su grupo, que es un grupo que también llamamos el grupo del Montino, porque el líder de ese grupo era un intelectual cubano, nacido en Venezuela también, pero cubano, llamado Domingo del Monte. Y entonces, otro miembro de ese grupo, Ramón de Palma y Romay, publica la noticia en el Aguinaldo Habanero, una revista de la época, en la que cuenta del hallazgo que ha hecho Echeverría, o lo anuncia, y que esto está en la historia de Morel, que será publicada ya a comienzos del siglo XX. Bueno, pero en fin, en el medio tiempo también Echeverría prepara un artículo que también le publica Palma en otra revista de la época que se llamaba Plantel. Y aparece en el 38 con algunos versos que él ha seleccionado del poema. Interesantemente, en esa misma época, cuando sale atrasado un número de las memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País, que ya estaba en su segunda serie en esa época, las memorias siempre tenían una sección que se llamaba Apuntes para la Historia de Cuba. Y en el año 30, o sea que ya llevaba casi 8 años ahí, había entregado, porque se lo habían pedido, un artículo para la sección de Apuntes para la Historia de Cuba sobre Bayamo, escrito por Manuel José de Estrada. Este es un personaje menos conocido, pero que yo creo que es importantísimo para un historiador, porque él de veras se va al interior de Cuba, o sea, va a Oriente, busca en varios lugares, y dice y narra el secuestro del obispo de Las Cabezas, su rescate y la revancha que llevan los locales contra los hugonotes franceses que lo habían secuestrado. Y entonces, es más, él dice que este es un texto que casi no se podía leer por mala escritura y peor ortografía, que no nos extrañe porque era un texto del siglo, a comienzos del 17 y que usaban muchas abreviaturas para escribir, como vemos los que leemos los textos de esa época. Este número de las memorias no sale hasta 1840, pero es interesante que él narra estos hechos y dice haberlos visto en un librito. Probablemente lo vio en el interior de Cuba. Tal vez él fue a algún obispado por Bayamo
o por Santiago, vio algo. Pero lo que sí creo que es importante recordar son dos cosas. El poema no será publicado hasta la época de la República, totalmente, aunque siempre ha como resucitado en ciertos periodos. Apareció en los años 30, como digo, con este grupo del Montino, y por ejemplo lo vamos a ver de nuevo, artículos que publican algunas octavas, está escrito en octavas rimas, y estas octavas reales típicas de la poesía épica renacentista, pues también fueron algunas publicadas en el exilio. De hecho, Echeverría muere en Nueva York. Tuvo una historia muy interesante, fue con la Junta de Información a España como delegado por Cárdenas, y por supuesto cuando estalla la Guerra de los 10 años, pues se fue a Estados Unidos. Estos son personajes que aparecen aquí y por allá, pero que vemos lo interesante que se va haciendo el tiempo con ellos. Como digo, a comienzos de la República y sobre todo en los años, a principios de los 20, se vuelven a publicar todas estas cosas, aunque en los 20 y precisamente en el año 22 se publica un artículo muy interesante de José María Chacón y Calvo, que fue un gran intelectual cubano que había vivido en España y que a principios de siglo había podido ver, y verdaderamente fue el primero que vio esos documentos de la audiencia de Santo Domingo que narran los hechos de 1604. Y él es el primero que los identifica y por lo tanto ya nos da un sentido de que esto es verdad. Y digo que eso es importante porque parte de la visión que se tenía en el 19 y todavía en el 20, sobre todo a comienzos del 20, era que esto era inventado, que esto era una leyenda de estos románticos que está, con ninfas bajándose de los árboles, se pueden imaginar, y un Dios vayamos saliendo de un río. Pues claro, era de pensar que esto era todo un invento romántico. Pero si bien tiene estos elementos fantásticos, como casi toda la literatura latinoamericana, ¿no?, que podemos decir que tiene ese realismo mágico, que es interesante, ese realismo mágico es tan latinoamericano, y a pesar de que nuestra literatura está en castellano, está tan ausente de las mejores letras españolas, ¿no? Y ese realismo mágico pues se ve allí. Entonces siempre ha habido un debate que si esto lo inventaron los nacionalistas cubanos cuando querían crear una nación-estado, en la primera etapa del siglo XIX o no. Pero, como digo, esta obra de Espejo de Paciencia sigue estando en lo que podemos llamar el imaginario cubano. Y de hecho hay obras, novelas contemporáneas que han tratado la historia. Una de las más conocidas, Concierto Barroco, de Alejo Carpentier. Está El enigma de los esterlines, de Antonio Benítez Rojos. Está Una historia de Salvador Golomón, que es el negro que mata a Gilberto Girón, que es el líder de estos piratas franceses. Y también hubo en Cuba una apuesta teatral que preparó Cintio Vitier. Es decir, que tenemos y muchas referencias en otras obras y detalles. Verdaderamente es una obra que pertenece al imaginario cubano, y es por eso que me parece muy interesante que ustedes la conozcan bien y traten de leerla. Hay varias partes en la obra que yo creo que son fundamentales. Comienza en Yara, donde el obispo es secuestrado. Él había viajado a Bayamo durante su primera visita de la isla, y después pues lo llevan a Manzanillo, donde es secuestrado por los piratas. Lo último que quiero comentar de la obra, algo que yo siempre me gusta hacer con mis estudiantes, y espero que ustedes pues puedan hacerlo. Yo les voy a tratar de enviar algunos de estos textos del Archivo de Indias, por ejemplo, la carta que le envía el obispo al rey, y comparar cómo él narra la situación o cómo la narra Pedro de Valdés, que estuvo al margen porque estaba en La Habana, pero claro, como capitán general, él quiere parecer que él estaba al tanto de todo, porque eso es muy importante. Cómo la milicia que forman los locales se justifica ante el rey por haber formado una milicia sin permiso del Consejo de Indias, porque era una emergencia. Este tipo de datos, y cómo comparar un texto poético con uno que pretende ser histórico y serio.
y dónde están los floreos, como solemos decir, en ambas partes. Eso creo que es muy importante para todo el que estudia la historia. Algunos han dicho, bueno, que esto fuera puro entretenimiento y por eso no era valioso, o que eran los románticos. Sin embargo, estudiando esta obra que ya me había llevado al Archivo de Indias en Sevilla, terminé en el Archivo General de la Nación en México, donde iban todos los papeles de la Inquisición después de 1571 y fueron hasta 1610. Sospecho que otros historiadores cubanos no habían estudiado eso porque a partir de 1610 Cuba pertenece a la Inquisición de Cartagena, como había dicho en otra ocasión. ¿Y qué es lo que yo encuentro en México? Que el obispo está en problemas, porque la Inquisición está tratando de imponerse seriamente y ha enviado a su propio comisario de Inquisición a Cuba, ha nombrado familiares como los que le llamaban aquellos que en los barrios reportaban algo que no les pareciera ortodoxo a la Inquisición. Y Juan de las Cabezas Altamirano era un obispo joven, de hecho tenía 37 años cuando llegó a Cuba, muy joven, pero había sido graduado con honores de la Universidad de Salamanca, había estudiado en el seminario y la escuela de los dominicos en Salamanca, que eran los centros donde más se estaban estudiando las ideas teológicas del momento, donde verdaderamente se preparaban las mejores mentes para la Contrarreforma. Y él estaba muy consciente de eso, de que él de no salirse de la línea, de ver que, por ejemplo, los milicianos estos de Bayamo no estuvieran fuera de la línea de lo que era correcto, porque lo habían hecho sin un permiso de Sevilla y porque su provisor en La Habana se había negado a aceptar las órdenes del comisario que había mandado México, porque ellos estaban apegados al modo antiguo desde el siglo XIII, que si había algún problema de herejía, se tenía que dirigir al obispo directamente y no a una inquisición que cada vez se estaba convirtiendo más política y más alejada de la Iglesia Católica. Era una pequeña lucha del poder que vemos aquí. Y entonces vemos los problemas que tenía el obispo en ese momento y vemos que este poema lo alaba. Lo hace como, es un hombre que cuando uno lo lee ve lo cristiano que es. Y allí vemos cómo tenemos una historia mucho más amplia de un momento clave en la historia de Cuba.